Entonces, bueno, señores, comenzamos lo que es lubricantes automotrices. Ya comenzamos lo que es lleno completamente toda esta información de técnica, ¿sí? Pero comenzamos con algo muy básico, saber qué es un lubricante. Y un lubricante, señores, es todo aquel líquido o elemento en el cual me facilite el movimiento. Porque recuerden, si una física básica es que existir el movimiento, va a existir siempre una fuerza contraria a él, que es conocido como fricción o roce. ¿Sí? La fricción, esa fricción es el contacto que hay entre las dos superficies. Aunque las superficies sean los más lisas del mundo, ¿sí? Siempre va a tener valles y crestas. Y esas valles y crestas son las que generan la fricción o ese choque, como lo que veíamos en el video. ¿Sí? Ese choque que generan entre el movimiento en ambas piezas es lo que se llama fricción. Y esa fricción genera desgaste y ese desgaste genera calor, pérdida de energía y muchas cosas más. Por lo tanto, el final de todo es perder completamente la vida útil del equipo. Para eso está el lubricante. Lo que busca ese lubricante es rellenar ese espacio, o lo que busca ese líquido, esa grasa o ese elemento, es rellenar ese espacio para facilitar el movimiento, reducir al máximo posible la fricción para reducir el desgaste. ¿El desgaste se elimina? No. La persona que te diga a ti que el lubricante se elimina, no sabe de lubricantes. El desgaste nunca se elimina, señores. Siempre va a existir. Lo que buscamos es llevar siempre al menos posible para poder garantizar la vida útil de todos los equipos. ¿Sí? La función de todo lubricante son cuatro y son las funciones más básicas que existen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos que un lubricante lubrica, no es solamente porque reduce la fricción, sino un lubricante tiene que reducir fricción, mantener limpieza, sellar y refrigerar. Estas cuatro funciones. Si un lubricante cumple con estas cuatro funciones, es que el lubricante hace su trabajo de lubricación. Si falta una de estas cuatro funciones, el lubricante no está lubricando como tal. Cuando entonces en el mundo de los aceites o de los lubricantes hablamos, función es lubricar, es porque tiene que cumplir estas cuatro funciones. Todos los lubricantes tienen que hacer esto, si no, no son lubricantes, son aceites. ¿Sí? Entonces, para yo poder llamarme lubricante, tengo que hacer estos cuatro trabajos. Si no, ya soy llamado aceite. ¿Sí? No sé, Karen, si tenemos alguna pregunta ahorita. No, hasta el momento no tengo ninguna pregunta. Ok, perfecto. Ya saben, señores, cualquier pregunta que tengamos la hacemos vía chat. Entonces, comenzamos con una primera función, reducir la fricción. Es la más común con lo que nosotros todos entendemos y es como nosotros explicamos un lubricante. El reducir la fricción, como vemos en el dibujo, es buscar mantener las dos superficies lo más separadas posible, permitiendo reducir el desgaste, facilitando el movimiento y reducir fricciones. Lo que hace el lubricante es generar una capa la cual se debe adherir a las superficies para evitar ese contacto metal-metal y garantizar la vida útil del equipo. ¿Sí? Todo lubricante tiene aditivos de adherencia, ¿sí? Unos más que otros, pero todos los tienen. Lo que buscan estos aditivos de adherencia principalmente es garantizar que el lubricante siempre va a estar ahí al momento de un arranque. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Nunca todo el tiempo va a estar el 100% lubricado, porque el lubricante siempre tiende a chorrear. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de lubricante debemos usar. ¿Sí? Entonces ya supimos qué es reducir fricción. Ahora vamos a saber qué es refrigerar. Normalmente, en el mundo de los lubricantes o en el mundo de los aceites, muchas de las personas no tienen bien claro este tipo de función porque solamente se enfocan en reducir la fricción y pensando que teniendo un lubricante más viscoso es la mejor opción. Realmente no.
¿Por qué? Porque uno de los trabajos normalmente que tiene que hacer el lubricante es refrigerar, ¿sí? Un lubricante tiene que sacar del 5 hasta el 20% del calor producto de la combustión, por lo menos en el caso de los motores. En los hidráulicos también deben hacer ese trabajo, en el sistema de transmisión, en cada una de las características de los lubricantes deben que hacerlo, diferentes proporciones, pero por lo menos en un motor, que es lo que normalmente y lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Debe que sacar entre un 5 a un 20%. ¿Qué ocurre? Un lubricante, mientras mayor sea su viscosidad, menos es su capacidad de refrigeración. Por eso le decimos que no es muy bueno trabajar con lubricantes muy viscosos, porque podemos tener un mejor trabajo de reducir fricción, en este caso, en teoría, ¿sí? Pero refrigerar no va a ser para nada bueno. Entonces, por eso hay que trabajar con el lubricante que establece el fabricante. Como les dije, un lubricante tiene que sacar entre el 5 al 20% del calor producto de la combustión. El resto del porcentaje, entre el 95 al 80%, lo saca el refrigerante. ¿Sí? Mientras el lubricante, como les dije, sea más denso o más viscoso, menos su capacidad de refrigerar. Entonces ya vimos reducir fricción, refrigerar. Ahora vamos a ver mantener la limpieza. Y es muy importante entender eso, porque normalmente todo el mundo piensa que el filtro es el que se encarga de limpiar. Y realmente, señores, pensemos, ¿quién es el que hace la limpieza? ¿El filtro o el lubricante? Y si nos los ponemos a ver, realmente, ¿quién es el que se encarga de moverse entre las galerías del motor? ¿El filtro? No, realmente es el aceite o el lubricante en el cual el momento que está recorriendo cada una de las cavidades internas del motor retira el particulado. ¿Y para dónde va? ¿Al filtro? No, tampoco, señores. Tiene que ir al cárter. ¿Sí? El filtro es un contenedor, es la última salvavidas que debe tener el motor. ¿Sí? ¿Es el que te permite o te garantiza que el motor va a estar limpio? Sí, pero es porque es un salvavidas, es un contenedor. El lubricante tiene que buscar de que ese particulado, esa oxidación, esa contaminación que tenga en el sistema esté atrapado en el cárter. ¿Sí? Entonces, el filtro no hace el sistema, lo hace el lubricante. ¿Y cómo lo hace? Normalmente en el sistema de combustión interna, como todos los motores que tenemos, tanto diésel, gasolina y gas, hay partículas que se llaman hollín. Hollín son partículas ricas en carbono, que es el producto o es el resultado de la combustión del combustible, valga la redundancia, es partículas de combustible residuales, en el cual se mezclan con los lubricantes oxidados y generan el hollín como tal. El hollín es una partícula rica en electrones, quiere decir que tiene una carga negativa, por consiguiente tiene una fase de adherencia a los metales. ¿Qué es lo que tiene que buscar normalmente el lubricante? Evitar que ella se adhiera. Si un lubricante no tiene un buen aditivos de limpieza, permite que ese hollín genere conglomerados, que es la unión de muchas partículas de hollín, y al terminar esos conglomerados se generan redes, y es cuando normalmente el mecánico te dice, el motor está contaminado, caballero, o el motor está contaminado, señora. Eso es la contaminación de un motor. Es cuando el lubricante o el sistema o el motor no tiene la capacidad o no ha tenido la capacidad de limpieza y no ha permitido salir todos esos lodos, toda esa contaminación, todo ese hollín acumulado y genera esas redes que son ese pelmazamiento del aceite que parece como una grasa, ¿sí? Eso es producto del hollín. Mientras más hollín tenga el combustible, más o una posibilidad más alta tendrá tu motor de estar contaminado. Por eso es importante que los lubricantes tengan un buen nivel de aditivo de limpieza. ¿Cómo es el nivel de aditivo de limpieza? ¿Cómo hace la limpieza de los lubricantes Shell? Normalmente lo que hace es envolver esas partículas de hollín, como vemos acá, y lo que hace es evitar que ellas estén dentro del sistema, garantizando que estén flotando normalmente en el cárter. ¿Sí? ¿Cómo es este proceso? Este proceso, si vemos el hollín, normalmente se va acumulando los aditivos limpiantes o autolimpiantes de Shell, lo que buscan es
conglomerar estas partículas de hollín y llevarlas al cárter. Las rodean con una capa de lubricante, por decirlo así, como lo hacen a ponerle con los óvulos, y lo que hacen es llevarlo al cárter y que éste se mantenga flotando. Muchas veces la gente piensa que la mejor opción es que estas partículas hollín queden en el fondo, y por eso, señores, es importante mantener una limpieza en su cárter. ¿Por qué? Porque normalmente si la mayoría de los lubricantes que mantienen las partículas en el fondo, sí tienden a generar con el tiempo algunos bloqueos, principalmente en el del pescador. Por consiguiente, es muy bueno al momento de cierto tiempo, 150, 100.000 kilómetros, hacer una limpieza en el cárter. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, Karen. Tengo dos preguntas. Tengo tres preguntas. Te escucho muy mal, Karen. ¿Ahora me escuchas mejor? No. ¿Los demás me escuchan? Ajá, dime, ¿cuáles son las preguntas? Dos preguntas de autopartes de lubricantes Falco, donde nos pide que por favor expliquemos mejor el 10W40. ¿Cuál fue la mejora o por qué nosotros traemos esa viscosidad? Y la otra, ¿cuál es el kilometraje que cubre el 1040 y los full sintéticos? Tengo otra tercera pregunta del señor Juan Farías, donde nos dice que dónde se forma el hollín y qué hace que se ocasione eso. Ok, voy a responder la pregunta del señor Farías, sí, Karen. Las otras dos preguntas las voy a responder en el transcurso del mismo curso, más adelante. Por eso no me voy a detener ahorita, más adelante voy a estar bien explicando estos dos puntos. Entonces vamos a ver dónde se forma el hollín. Normalmente, señor Farías, el hollín se forma normalmente en lo que es la cavidad, o lo que le dicen donde está el sistema de combustión, ¿sí? Donde está lo que es la bujía, el combustible. Pero ¿qué ocurre? Acá en este punto, exactamente en este punto donde se conecta el lubricante con el sistema de combustión, donde está el área de combustión, este lubricante arrastra el hollín. Muchas veces ese hollín entra al sistema, el sistema, estamos hablando de la parte inferior acá, y bloquea lo que es cavidades, galerías, ¿sí? El hollín normalmente tú lo ves, ahorita lo estamos viendo mucho porque estamos haciendo normalmente el mantenimiento de la bujía. Al momento que sacamos la bujía, vemos a la bujía carbonizada. Eso es producto del hollín. O al momento que abrimos un motor, le quitamos lo que es la culata, vemos esa capa negra en lo que es la válvula y la cabeza del pistón. Eso es producto, eso es conocido como hollín. ¿Sí? Pero ese hollín, a medida de lo que es con el contacto del lubricante, puede entrar a lo que es el sistema, y ese comienza a generar lo que es la contaminación del mismo. Por eso es que el lubricante debe evitar el bloqueo de estas galerías, estos sistemas internos. Pero acuérdense que el hollín no solamente que hace ese bloqueo, también el lubricante degradado, o normalmente el lubricante oxidado, también es que hace este problema. ¿Cómo podemos limitar esto? Realmente no lo podemos limitar, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque es resultado de la combustión del combustible. Quiere decir de que tendríamos que tener, no sé, motores eléctricos, un motor que no sea de combustión interna, para poder que no tener hollín. Todos los motores de combustión interna, sea gasolina, diésel o hasta el mismo gas, todos generan hollín. Uno en mayor proporción, otros en menores proporciones, pero siempre existe, ¿sí? Y realmente este es uno de los principales contaminantes de los motores de combustión interna. Por eso los lubricantes deben tener un alto nivel de limpieza. Para tener ese nivel de limpieza, permite para sacar rápido estos contaminantes y garantizar la vida útil de los motores. Por eso es importante mantener los periodos adecuados de cambio, ¿sí? Y número dos, trabajar con lubricantes con altos niveles de limpieza. ¿Todos los lubricantes tienen limpieza? Sí, señores, todos los lubricantes tienen limpieza. Unos más, otros menos, dependiendo de la calidad y el costo del producto, ¿sí? Pero nunca lo que deben hacer es a meterle aditivos de limpieza a un lubricante, porque ustedes no saben los resultados que pueden haber, y podemos tener hasta estos mismos resultados, ¿sí? Metiéndole aditivos de limpieza a los lubricantes, ¿sí?
Esto es un motor completamente contaminado. Esto es lo que normalmente dicen los mecánicos. En Venezuela el motor está contaminado, ¿sí? Esto es un motor 100% limpio y normalmente utilizando Shell Helix. Entonces ya vimos 3 puntos: reducir fricción, refrigerar, mantener la limpieza y ahora sellar. ¿Por qué hablamos sellar? El lubricante tiene que hacer su trabajo de sello, ¿sí? Por lo menos en los motores de combustión interna, ¿dónde está el lubricante normalmente? Está entre lo que es el anillo y lo que es la camisa. En pocas palabras, esta distancia. Esa distancia, señores, es la que me dice qué tipo de viscosidad debo usar. Y esa información está en el manual. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos damos manual y ahí es donde dicen, por favor, utilizar 1030, por favor, utilizar 1540, por favor, utilizar 020, o como lo dicen los de ahora, que es 0W16. Eso lo que me dice en pocas palabras es las distancias que hay entre lo que es el anillo y la camisa. Y ahí, ¿quién va a generar ese sello? El lubricante. Sí, muchas veces la gente comienzan a levantar las viscosidades antes de tiempo. Y esto lo que genera es una mayor aglomeración de lubricante entre lo que es la camisa y lo que es el pistón o los anillos del pistón, generando algo llamado roce hidrodinámico. Pocas palabras, ¿por qué se produce esto? Porque las mismas moléculas del lubricante están tan apretadas unas con otras que comienzan a generar una fricción interna y comienzan a generar una pulitura de la camisa del pistón. Y es cuando comenzamos a escuchar al mecánico decir, señor, lo que pasa es que el pistón está pulido, ¿sí? Y vemos ese pistón brillante. Puede estar hasta limpio, pero el brillante, ¿sí? Y eso no es bueno en una camisa. Debe estar completamente bruñido. El bruñido son unas pequeñas rayitas, ¿sí? Por decirlo, o sí, unas pequeñas rayas que debe tener la camisa, que lo que garantice es que le permita al lubricante poderse adherir más fácilmente, ¿sí? ¿Qué ocurre? Eso porque se pule normalmente es cuando agregamos viscosidades más elevadas antes de tiempo. Por eso es importante saber qué viscosidad manda el manual, porque en pocas palabras, ahí donde está diciendo el fabricante, señores, ¿sí? La distancia es muy amplia, tenemos que trabajar con un 40, 1540, 540, 1040, o señores, la distancia es muy pequeña, tenemos que trabajar con 520 o 020, ¿sí? Mientras más exacta sea esa distancia o más amplia sea la distancia, van a ser viscosidades completamente distintas. No puedo agarrar y colocar a un motor que esté o establezca un 520 o un 020, meterle una viscosidad como un 1540, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy aumentando esa viscosidad y voy a generar con el tiempo desgaste. ¿Eso se ve de una vez? No, eso se ve con el tiempo. Y es cuando comenzamos a ver, no sé, después de 100.000 kilómetros, después de 50.000 kilómetros, después de 70.000 kilómetros, ¿sí? El motor está contaminado, señor, dijo el mecánico. Señor, el motor tiene problemas en los empaques, dijo el mecánico. El señor tiene un problema de tapadura o tiene una obstrucción en las galerías. Es producto de acelerar o aumentar las viscosidades antes de tiempo. Por eso siempre nosotros recomendamos a todos los usuarios mantener la viscosidad que establece el fabricante. ¿Cuándo la debemos cambiar o cuándo debemos comenzar a meterle mano al motor? ¿Sí? Cuando veamos un consumo elevado. ¿Por qué se generan los consumos? Porque ya tenemos un exceso de desgaste, principalmente puede ser del anillo o la camisa, o ya existe un desgaste en lo que son los que le dicen los sombreros o los gorritos de las válvulas, de los ejes de válvula, y el lubricante comienza a entrar por acá o por acá y se consume en el proceso de combustión. Señores, el lubricante no se evapora, ¿sí? Eso cuando nosotros vamos a los clientes, dicen, no es que el lubricante se evapora, no. El lubricante, ni Shell, ni ninguno se evapora. Lo que ocurre es que entran o por los gorritos o por los anillos y se consume en el proceso de combustión. Y una de esas características es porque no tiene la capacidad de hacer un adecuado sellado. Pero ojo, si tú tienes un espacio para trabajar con un 40 y le metes un 20, señores, no piense de que ahí no va a haber consumo. Va a haber consumo, ¿sí?
Entonces, es importante entender el normal desarrollo de los equipos, ¿sí? También en los manuales, si me están haciendo la pregunta, se ven cuál es el nivel de consumo máximo permitido por cada fabricante. Hay fabricantes que tienen un mayor consumo, otros fabricantes que tienen un menor consumo. Por lo menos hay Mercedes-Benz que establece que el lubricante se puede consumir hasta 2 litros por cada 1000 kilómetros. Pero ojo, es lo que establece Mercedes-Benz. Por debajo de ese nivel son normales desgastes dentro del motor. Por encima de ese nivel ya hay un problema mecánico en los cuales recomiendan a revisar válvula PCV, gorritos o anillos. Pero eso ya lo hace un mecánico. Y ahí lo que recomienda, por favor, vayan a su mecánico para poder hacerle un trabajo ya al motor. ¿Sí? Hay otras marcas que es mucho menor, por lo menos Ford establece máximo un medio litro por cada 1000 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ojo, dependiendo del fabricante, por eso revisen bien los manuales, establece sus periodos. Entonces, normalmente, en la mayoría de las organizaciones, lo que vieron, establecieron fue como un promedio. El promedio global es que tiene que establecer por lo menos el 10% del tamaño, el consumo no debe pasar del 10% del tamaño del cárter por cada 1000 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un vehículo, que mi vehículo utiliza 5 litros y me estoy consumiendo medio litro o un cuarto de litro o no sé, 100 cc, por decirlo así, estoy dentro de los parámetros. Si paso ese parámetro, ahí sí ya hay problemas. Puede ser problema en los gorros, camisa o alguna PCB. ¿Sí? No sé, Karen, una pregunta. José, sí, tenemos varias preguntas, tengo muchas preguntas. Voy a hacer las preguntas y bueno, tú dices si las haces de una vez o mientras vamos avanzando. Te voy a hacer la pregunta que hizo el señor Juan Adrián Corso, donde nos pregunta si es recomendable usar los productos de limpieza de cárter. Y también tengo una pregunta a la señora María Tencio, donde nos pregunta si se realiza el motor de un carro, ¿cuál es el aceite recomendado para usar? ¿Un semisintético o un multigrado? Ok, comienzo, ¿sí? En el caso de que queramos hacer una limpieza del motor, primero y principal, lo más recomendable es que esta limpieza lo haga su mecánico de confianza. ¿Sí? Y estas limpiezas no son fáciles, no es eso lo que normalmente he escuchado en calle, que le agarran, le meten un producto, prenden el carro, después, no sé, de 10, 5 minutos trabajando, se tumba el producto y ahora sí se agrega el lubricante. U otros que agarran, le echan lubricante quemado con gasoil o con gasolina y después lo dejan trabajar una hora y después lo tumban. No, esta no es una adecuada forma de limpieza. ¿Sí? De por sí, no es lo más recomendable como tal. Si tú hablas con un buen mecánico, no es lo más recomendable. Lo adecuado es tumbar el motor, abrir el motor, quitar el tapaválvulas, quitar el cárter, limpiarlos completamente por separado, sopletearlos, dejarlos secar, ¿sí? Después quitar lo que es la culata, el bloque, limpiar internamente, comenzar a limpiar internamente ambos porque en lo que es el bloque y la culata es donde están las principales galerías del motor, ¿sí? Y limpiar lo que son las piezas. Después volvemos otras a construir el motor y lo colocamos. Ese es el proceso adecuado de descontaminación o de lavado del motor o de limpieza del motor. Ya eso es de que colocarle un producto, y ojo, que lo he visto, agregar un producto, utilizarlo. Normalmente, ¿quién es el principalmente afectado? De primera mano son los empaques. ¿Sí? No es que el producto te va a dañar el motor, no es que el producto se te va a quemar, te vas a incendiar, no, no. Normalmente tú vas a hacer el proceso y tú vas a decir, no pasó nada, es pura coba del calvo ese. No, no. Realmente el proceso tú lo vas a ver después cuando veas que tienes problemas en las válvulas de lubricación, bomba de lubricante, ¿sí? Comienzas a ver problemas en los empaques con el tiempo, porque estás metiéndole un abrasivo al sistema. Normalmente estos tipos de limpiadores o estos tipos de procedimientos son ricos en abrasivos. Estamos hablando de gasolina, combustible, diluyentes,
¿sí? Porque, ojo, es la única manera de quitar estas grasas o estas contaminaciones o estas lubrificaciones con un diluyente. Llámese thinner, llámese alcohol, llámese gasolina, gasoil, full oil, ¿sí? Todos estos tipos de diluyentes pues, generan estos corrosiones, ¿sí? Generan daños en los sistemas. Y normalmente el primer afectado son empaques, de segundo afectado son los gorros de las válvulas, tercer afectado es la bomba de lubricación, ¿sí? Entonces ahí comenzamos a bajarle la vida útil. Lo adecuado es hacer un proceso de limpieza con tu mecánico. En el caso cuando ya hicimos un overhauling completo al motor, un overhauling es que le hayamos hecho un encamisado, le hayamos cambiado los anillos, hayamos cambiado las conchas de biela, concha bancada, hayamos cambiado lo que son los balancines, hayamos hecho un trabajo mayor al sistema, ¿sí? En el cual lo pasamos de un sistema, vamos a ponerle, con cierto depreciado, por decirlo así, a un sistema completamente nuevo, ¿sí? A un sistema completamente adecuado es el del fabricante, ¿sí? La viscosidad que establezca el fabricante. No podemos nunca meterle una viscosidad mayor. ¿Por qué, señores? Porque cuando nosotros hicimos un motor nuevo, hay una primera etapa que se llama etapa de asentamiento. La etapa de asentamiento, señores, es la primera etapa en la cual los motores comienzan a establecer su cuna, como diría mi abuelo, si establecer su cuna, comenzar a generar los desgastes que deben de ser normales. Porque si tú hiciste todo el trabajo, cambiaste cabeza de pistones, cambiaste anillos, llevaste todo al nivel estándar, son equipos los cuales están muy cuadrados o están más a ponerle nuevos, ¿sí? Ellos vienen, si tú ves una cabeza de pistón nueva, tú la ves los orillos completamente cuadrados, tienen punta, por decirlo así. Y ya tú sacas una cabeza de pistón vieja o usada, ¿sí? Tú ves que tienen como las puntas son redondeadas o son curvadas. ¿Sí? Eso es producto de la misma utilización. Y ojo, está diseñado para que eso se haga. ¿Sí? Pero cada motor establece ese asentamiento completamente distinto. Es como la huella digital de cada motor. ¿Sí? Por eso esta etapa de asentamiento es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Tiende a consumirse lubricante esta etapa de asentamiento? Sí, porque las piezas van llegando a su punto, a donde tienen que estar, a donde deben trabajar óptimamente. ¿Sí? Por eso tienden a consumirse lubricante. Pero si tú ves, normalmente cuando uno compra un vehículo nuevo, normalmente todos los fabricantes dicen, el primer cambio se tiene que hacer a los 1000 kilómetros o 2000 kilómetros o 1500 millas o 700 millas. ¿Por qué? Porque esa es la etapa normalmente del periodo de asentamiento, ¿sí? Antes de esos periodos, normalmente la gente no se daba cuenta si consumió o no su lubricante, ¿sí? Ahorita sí, porque tú hiciste el mantenimiento, le hiciste el overhauling, te costó plata de su bolsillo, tú estás encima de ese carro para ver si, perdón, se hizo un buen trabajo. Y por eso tiendes a detectar esos niveles de consumo. Pero ojo, en la etapa de asentamiento normalmente es normal esos niveles de consumo y más si sobrecargas el equipo. Normalmente en la etapa de asentamiento lo más recomendado tanto por los fabricantes de los motores como lo de los vehículos, es que en el periodo de asentamiento no sobrecarguemos el equipo, trabajemos de una manera normal en estos periodos de 1000 y 1200 kilómetros, no sobrepasemos las 3000 revoluciones, 2500, 3000 revoluciones, para que el equipo no se desgaste fuera de las características normales. ¿Sí? Ya cuando pasa este periodo de asentamiento, haz lo que tú te dé la gana, pocas palabras. ¿Sí? Pero esto es un periodo que, ojo, tú lo lees en cualquier manual de fabricante, de reparación de equipos o cualquier mecánico con un muy buen performance en el desarrollo técnico, ¿sí? Saben que la etapa de asentamiento o la etapa de arranque del motor normalmente tiene que ser bastante fuera de estrés, ¿sí? No sé, Karen, si hay alguna pregunta. José, la señora Nilda nos dice que ellos es más un comentario. Ella nos comparte que ha recibido varios clientes con sus motores contaminados al punto de ser necesario el desarmado. Y se han encontrado que eso ha sucedido porque los lapsos de los periodos de cambio no son los adecuados. Además que se manifiesta que no saben cuál es el aceite que colocaban antes
de hacer el trabajo. Ellos han comenzado a trabajar con el 10W40 de Shell y les ha ido muy bien con este producto. Más un Buenísimo. comentario. Con respecto, tengo una pregunta del señor Alvin Puentes, donde nos dice que ha visto muchas personas que desconfían del aceite Shell porque le atribuyen al aditivo autolimpiante que produce que el sucio se acumule en el cárter y la tapa del pescador de aceite, que cómo se explica de forma sencilla al cliente el funcionamiento de este aditivo. Sí, mira, echarle la culpa a alguien, no estoy hablando ni siquiera del lubricante, a alguien por estar haciendo su trabajo, es como decirle, mira, es culpa del policía haber metido preso al asesino. No, ¿sí? Ojo, el problema tú no lo haces de un día para otro y es algo que hay que dejar bien claro a los clientes. Si tú tienes una acumulación en tu cárter, eso, señor, no se te produjo de un día para otro. ¿Sí? Eso viene por mucho tiempo. Como le dijo, si es un lubricante Shell, Shell no acumula en el fondo del cárter. Shell lo que hace, y está dentro de su nivel de aditivación, y hasta lo pueden revisar en la información hasta por internet. El primer foque de Shell, además de sacar el mugre, por decirlo así, la contaminación del sistema, es buscar que esas partículas queden suspendidas. ¿Sí? Cuando yo hablo suspendidas en el cárter, no es que vayan al fondo, suspendidas que queden flotando como boyas en la parte superior. Esa es la clave del éxito de Shell. ¿Por qué? Porque al momento que quitamos el tapón del cárter y sacamos todo ese lubricante usado, garantizamos de que el producto o las particulados que sacó Shell salgan el cambio. ¿Sí? Si a ti te queda alrededor en el cárter, ya no es por culpa de Shell, ya es por mal aplicación del producto, que vamos hablando de mala aplicación, estamos hablando de que estás trabajando con un producto, no sé, diésel o motor a gasolina, o periodos de cambio fuera de tiempo, ¿sí? Pues si trabajas con un lubricante mineral y no sé, yo estoy trabajando con una marca Y porque la marca es súper buena, ¿sí? Y lo cambio cada 7.000 kilómetros. Ojo, es un mineral y menos en Venezuela dura tanto, ¿sí? Y es por lo que también lo que dice la señora Nilda, los periodos de cambio es importantísimo estar claros y hacerle ese seguimiento o darle esa recomendación a sus clientes, ¿sí? Los que tienen negocio o los que tienen hasta mismo transporte, ¿sí? Los periodos de cambio es algo muy, 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 muy delicado. Yo he visto en calle productos, vamos a ponerle minerales, que los clientes no, porque que este es un producto X, este me tiene que durar tanto que no, los productos ni porque sean ni por la marca que sean, van a poder superar más su diseño, ¿sí? Podremos nosotros llegar a números importantes, pero la única forma de nosotros garantizar esos números son muchas variables que nosotros las controlamos por medio de análisis de aceite usado y no a todos le podemos hacer análisis de aceite usado. Imagínate que a usuario de Shell en este país hacer un análisis de aceite usado. Sería ideal, sería lo idóneo, pero sería algo muy complejo. Pero la única manera de poder controlar todas las variables es así. No es muy difícil hacerlo. Por eso normalmente establecemos un estándar de variables y la estándar de variables es que no deben pasar esos periodos de cambio, señores. No deben pasar esos 5.000 kilómetros en mineral, no deben pasar esos 7.000 kilómetros en semisintéticos y no deben pasar de los 10.000 kilómetros en full sintéticos. ¿Sí? Y por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? No, yo estoy utilizando marca Patico Feliz, voy a utilizar ahora marca Shell, ¿sí? Pero a mí me dijeron que eso es muy malo, me va a tapar el pescador. Señor, si usted se le tapa el de pescador, no es por culpa de Shell, sino por todo lo que usted le ha hizo anteriormente, ¿sí? Si usted le hace un mantenimiento bien y siempre se ha preocupado por hacérselo adecuadamente, puedes utilizar Shell o cualquier marca tranquilamente, ¿sí? Nunca se te va a tapar el pescador. Pero si tú fuiste de esas personas de que, pocas palabras, no existe una frecuencia de cada cambios y estuviste tranquilo por la vida pidiéndole a Dios y la Santísima Virgen que te haga el cambio cuando Dios se pueda, ¿sí? Ahí sí, ni porque trabajes con la mejor marca del mundo como Shell, va a haber algún cambio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya vimos las funciones lubricantes, las características,
veamos qué son las partes de los lubricantes y ahí voy a contestar las primeras preguntas que me hicieron. Comenzamos con la más importante y yo coloco las partes de los lubricantes como lo que pasa con las personas, ¿sí? Si nosotros vemos las personas, estamos divididos en cabeza, cuerpo y extremidades, el lubricante también está dividido viscosidad, índice de viscosidad y niveles de servicio. Pero, ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es la característica más importante de todos los lubricantes. Si yo me voy al concepto básico, la viscosidad es la resistencia de todo fluido a fluir, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Todo líquido tiene viscosidad? Sí. Hablemos de cloros, hablemos de refresco, hablemos de agua, todos tienen viscosidad, unas mayores, unas menores. Como para entender este caso, vamos a ver, si yo volteo un vaso de agua y volteo un vaso de miel, ¿quién sale más rápido? El agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene menor viscosidad. Quiere decir que tiene menos resistencia a fluir. Como tiene menos resistencia a fluir, tiene menor viscosidad. A diferencia de la miel, que la miel tiene una mayor resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, más viscoso es el producto. Como lo que el ejemplo que tengo acá. Lubricantes de menor viscosidad, lubricante de mayor viscosidad. Los que fluyen más son de menor viscosidad, los que fluyen más lento son de mayor viscosidad. Normalmente la viscosidad, como les dije, es la propiedad más importante. Y en el mundo del lubricante nosotros lo vemos más como ese gran superhéroe, ese Superman, esa persona en la cual me va a permitir reducir esa fricción y mantener ese sello. Por eso lo coloco como ese gran superhéroe. Pero como Superman también tiene su debilidad, tiene su kriptonita, ¿sí? La viscosidad tiene su debilidad, que es la temperatura. ¿Qué quiere decir? Como Superman, mientras más cerca tenía la kriptonita, más débil se volvía. Lo mismo pasa con la viscosidad. Mientras mayor sea la temperatura, ella tiende a diluirse más fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Como yo agarrar la miel, la pongo a calentar, si la vemos mucho más acuosa. Pero si yo agarro esa misma miel y la meto a la nevera, ¿qué ocurre? Se vuelve más sólida, por decirlo así, o mucho más espesa, o una mayor resistencia a fluir. Es lo que pasa en los lubricantes. ¿Sí? Tiende a variar bastante con los cambios de temperatura. Mayor temperatura es más líquido, menor temperatura es más viscoso. ¿Sí? En el mundo de los lubricantes existen dos tipos de medición de las viscosidades. ¿Sí? La viscosidad es tipo ISO y la viscosidad es tipo SAE. Las viscosidades tipo ISO, señores, son aquellas en las cuales se miden principalmente en los lubricantes industriales. ¿Sí? Son viscosidades mucho más exactas, en los cuales los parámetros de cambio de temperatura son mínimos, porque normalmente los equipos industriales se mueven muy poco. Por consiguiente, las variaciones de sus temperaturas son muy bajas. Por consiguiente, por eso es que son mucho más exactas. Por eso escuchamos el hidráulico ISO 68 o el engranaje ISO 220. ¿Sí? ISO. Todo lo que son ISO son industriales. Ya cuando son SAE, ¿sí? Las SAE son todos aquellos lubricantes que son de tipo automotriz, tanto para transmisión como para motor. ¿Sí? La SAE tiene como dos normativas. ¿Sí? Hay una normativa que me establece todos los lubricantes de transmisión, ¿sí? Que es la normativa J306, y la normativa J300 que me mide solamente la de motor. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí donde vemos los SAE 50, los SAE 40, los SAE 10, los SAE 15W. Es esto. Les presento una gráfica de viscosidad versus a temperatura. Aquí tenemos la viscosidad, esta es la temperatura. Si vemos acá justo a 100 grados centígrados, se miden las viscosidades en alta. ¿Sí? Si vemos ambas viscosidades, se difieren unas con la otra, o estos números se difieren estos con estos, es por esta W. Esta W significa winter o invierno en inglés. Todas las viscosidades que tengan W son viscosidades de invierno, ¿sí? Porque como les dije, los lubricantes en alta temperatura son se diluyen o son muy agua, ¿sí? Pero en bajas temperaturas son muy miel o son muy viscosos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, no sé, cuando comenzó el mundo de los lubricantes, existían solamente lubricantes monógrados. ¿Qué quiere decir? Existían lubricantes de invierno, ¿sí? Como el SAE 50, de verano, perdón, como el SAE 50 o de altas temperaturas, y existían lubricantes de invierno como el 20W. Si vemos, ambos lubricantes se comportan igual. ¿Qué quiere decir con igual?
¿sí? Que caen o su inclinación es la misma, ¿sí? La única diferencia es que ambos se mueven en diferentes temperaturas. Este tiene una viscosidad X en una temperatura baja, este tiene la misma viscosidad pero en una alta temperatura, ¿sí? Por eso es que unos se llamaban lubricantes de invierno y otros lubricantes de verano. Y se diferenciaban, eran por esta letra W. Quiere decir que si estábamos en verano, tenía que utilizar los lubricantes que no tenían la W, y si estaba en invierno, utilizaba los lubricantes que tenían la W. Eso normalmente pasaba en los países de 4 estaciones, sí, ya lo escuché por allá el maracucho diciendo eso, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Había clientes en los cuales, si llegaba el invierno y tenía lubricante de verano, se le congelaba el motor. Y si llegaba verano y tenía lubricante de invierno, se le fundía. Para evitar esos errores, que aunque ustedes no lo crean, eran muy comunes en estos países 4 estaciones, generaron estos lubricantes que se llaman lubricantes multígrados, como lo que es el 20W50. ¿Sí? El 20W50 es que tenía la viscosidad 20W en baja temperatura, se comportaba a baja temperatura como un 20W, pero en alta temperatura, a 100 grados centígrados, era exactamente igual a un 50. ¿Sí? Y salía el típico cliente diciendo, no, pero es que ese lubricante es menos viscoso que el 50. Sí, pero ¿a qué temperatura lo estamos viendo, caballero? A temperatura ambiente. ¿Sí? Ciertamente, si vemos que está la temperatura ambiente, el 50 es menos viscoso que un monogrado, ciertamente. ¿Sí? Pero este fluido en baja temperatura me permitía que la bomba trabajara mucho más libre. Entonces, eso es lo que se llama ahora viscosidades monogrado y las viscosidades multigrado. Las multigrados son aquellas que vemos que tienen la viscosidad de invierno con la viscosidad de verano. 20W50, 15W40, 10W40, 5W40. ¿Sí? Esas W son multigrados, tienen invierno y verano. ¿Sí? Ya vamos más o menos entendiendo lo que es viscosidad. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Y ahí es lo que quiero que ustedes me entiendan. Establecido por los fabricantes. Pueden entrar a Detroit Diesel, pueden entrar a cualquier marca de motores a nivel global, y ellos lo que establecen es que el 80% del desgaste de sus motores es producto de los arranques en frío. Y me dirán, ¿qué es un arranque en frío, caballero? Cuando ustedes normalmente se paran en las mañanas, ¿dónde está todo el lubricante? Todo el lubricante está, o la gran mayoría del lubricante está escurrido en el cárter. Al momento que ustedes pasan el switch, ¡prum!, ¿sí? Es que comienza el lubricante a salir del cárter, pasa filtro, entra a la bomba, se divide, lubrica lo que es cigüeñal, biela, sube, lubrica lo que es el árbol de levas, los martillos. Ese periodo se llama arranque en frío. Cuando el lubricante sale desde el cárter y llega hasta lo que es el árbol de leva, que es lo último que se lubrica en un motor, ¿sí? Eso se llama arranque en frío. ¿Qué ocurre? Un lubricante monógrado, como un SAE50, ¿sí? Su periodo de arranque en frío son alrededor de minuto y medio. ¿Sí? Quiere decir que dura de salir del cárter a lubricar a la parte de la cabeza superior del motor un minuto y medio. ¿Sí? Un multigrado como un 2050, o estoy hablando con un 2050, él tarda aproximadamente, ¿sí? Un poquito más de medio minuto. Realmente es alrededor de 45 a 50 segundos en hacer todo ese trabajo. Quiere decir, tarda 45 segundos en llegar a este punto, ¿sí? Va a decir, ah, José, pero la diferencia son 45 segundos de uno versus el otro. Sí, caballero, pero es 45 segundos hoy, más 45 segundos mañana, más 45 segundos por 365 de días del año. Saca la cuenta, es alrededor entre 7 a 8 horas, ¿sí?, de tu motor trabajar sin nada de aceite al año, ¿sí? Ojo, pero eso es con una sola encendida al día. Quiere decir que te paraste, encendiste el carro y te fuiste al trabajo y no regresaste más nunca. Por lo menos el promedio estándar en el mundo es alrededor de entre 3 a 4 encendidas al día. Quiere decir, caballero, que esas 8, de 7 a 8 horas diarias tienes que multiplicarlo entre 2 a 4 veces a lo que es la realidad. Quiere decir de que tu vehículo trabaja alrededor de un día de tu vida de ese año sin nada de lubricante.
Por eso es que los fabricantes de los motores establecen que realmente el mayor desgaste que existe en sus motores son los arranques en frío, y ese era el gran beneficio que dan los multígrados. Y ahora le decimos a las personas que viven en esos climas cálidos, es el por qué en Venezuela comenzó a establecerse estos lubricantes multígrados y los monógrados dejaron de ser de primera necesidad, por decirlo así, o nuestra primera opción para la venta. ¿Sí? Ojo, y hay que estar muy claro, mientras mayor sea la viscosidad del lubricante, más lento va a recorrer. Por eso un 50 va a durar más tiempo en lubricar un motor en su arranque en frío. Por eso que el 50 dura 1 minuto y medio, excepto que el 20-50 dura 45 segundos. ¿Por qué? Porque la viscosidad en temperatura ambiente, el 20-50 es mucho más fluido. Por consiguiente, la bomba va a poderlo absorber o hacer lo que él recorra todo el motor mucho más rápido. Como el típico ejemplo que yo le digo a todos los clientes. Agarren un vaso de agua, agarren un vaso de miel, métanle ahora el pitillo y succionen. ¿Quién va a salir más rápido, el agua o la miel? Ciertamente el agua. Por eso los multigrados son tan buenos en estos climas tan tropicales, ¿sí? Porque no tenemos 4 estaciones, pero sí tenemos que buscar la manera que bombeen mucho más rápido los motores, ¿sí? No sé, Karen, si hay alguna pregunta. Sí, tengo varias preguntas. Voy por orden. A medida que van llegando las preguntas, las voy anotando para poderles responder a todos. Tengo la pregunta de Aurit Dimar, donde nos pregunta que cada cuánto tiempo es recomendable hacer el cambio de aceite, y también nos pregunta si nosotros facilitamos los manuales de los vehículos. Ok. Tengo una pregunta de Autopartes Barco. Esto es referente a Fórmula Shell, donde él nos dice que nos pregunta que cuál es el uso correcto de la fórmula para limpieza de motores Shell, si no se deben usar aditivos de limpieza, cómo se usa correctamente la fórmula y si es correcto el uso de Fórmula Shell. Ok. Y voy a hacer una tercera que creo que va también en línea con ello, del señor Jimmy Cáceres, donde nos pregunta que cómo identifica qué aceites tienen autolimpiantes y cómo los aceites Shell identifican que su producto tiene esta opción de autolimpiantes también. Ok. Listo. Para ir respondiendo rapidito, los autolimpiantes van relacionados mucho con lo que es el nivel de servicio. Ahorita vamos a ver, por eso te acuerdas que tenemos 3 partes los lubricantes: ni viscosidad, ni índice de viscosidad, nivel de servicio. En el nivel de servicio vemos más lo que es el nivel de autolimpiante, y ya te voy a aclarar esa duda. ¿Sí? En cuanto a los periodos de cambio, también va muy bien relacionado por los niveles de servicio. Ahorita establecemos esa respuesta. Sí, lo de Fórmula Shell sí me voy a parar a explicar. Fórmula Shell no es ningún autolimpiante. Fórmula Shell no es un aditivo adicional de limpieza. Fórmula Shell es un lubricante. Es un lubricante en el cual en Estados Unidos se llama low cost, un lubricante barato de Shell. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Fórmula Shell es un lubricante, ciertamente, ¿sí? Pero no está hecho para el mercado latinoamericano. Es un lubricante de Shell solamente hecho para Estados Unidos. Quiere decir que está formulado para el combustible, características del combustible americano. Para que me lo entiendan así más o menos. Un combustible americano, su nivel de partículas o sales azufradas o nitradas, porque todo combustible tiene ese nivel de particulado, ¿sí? Es alrededor de 15 partes por millón. 15 partes por millón, acuérdense de ese número. El de Venezuela, ¿sí? Y es porque cada país tiene una normativa completamente distinta. En Estados Unidos, y Fórmula Shell está desarrollado para un combustible EPA 2016, ¿sí? Por lo consiguiente es un lubricante muy básico para el mercado americano, ¿sí? Quiere decir que tiene muy bajas aditivaciones, un lubricante low cost, ¿sí? Porque en Estados Unidos Shell no comercializa Helix. En Estados Unidos Shell comercializa Pennzoil, ¿sí? Pennzoil es Shell. Y en Estados Unidos no se comercializa Helix. Entonces, Pennzoil es como la línea premium de Shell en Estados Unidos, y Fórmula Shell es la línea de low cost
de bajo costo. Son lubricantes muy básicos, ¿sí? Pero está diseñado para un combustible de 15 partes por millón, un EPA 2016, ¿sí? El de nosotros, ¿sí? El combustible de nosotros, caballeros, es de 300.000 partes por millón de azufre, ¿sí? ¿Qué pasa con la diferencia de azufre? Mientras mayor contenido de azufre tenga el combustible, más corrosión tiende a diluir más rápido el lubricante. Por consiguiente, el lubricante tiene muy baja vida útil. Por consiguiente, normalmente por eso los que se trajeron de puerta a puerta el lubricante como Fórmula Shell, por eso es que nosotros no traemos Fórmula Shell, ¿sí? Están buscando la manera de sacar ese producto. Y lo que están diciendo no es que el Fórmula Shell es un aditivo de limpieza. Falso, es un lubricante. Si ustedes agregan ese lubricante y hacen el cambio y lo tumban de una vez, no están haciendo nada, señores. No están limpiando, ¿sí? Porque así no se hace la limpieza, ¿sí? Si tú quieres hacer un proceso de flushing adecuado, se debe utilizar el mismo lubricante que tú vas a trabajar, ¿sí? Estamos hablando, no sé, un Shell Helix HX710W40, ¿sí? Lo agregas a tu motor y en un periodo de 1000 a 2000 kilómetros lo tumbas y vuelves a agregar un nuevo HX710W40, ¿sí? Como ves, no le estoy hablando de Fórmula Shell, estoy hablando de un producto de Helix. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto Helix que nosotros traemos, nosotros ya le hicimos las pruebas con nuestro combustible y sabemos los niveles de periodos que puede soportar. Por eso le digo, 5.000 kilómetros mineral, 7.000 kilómetros semisintético y 10.000 kilómetros el full sintético. ¿Sí? El Fórmula Shell es un producto low cost, ¿sí? Producto bajo costo hecho para las características del mercado americano. Por consiguiente, por eso no sirvió para nada en lubricante. Ese lubricante en Venezuela, de por sí muchos clientes ahí trabajaron con ese producto y al momento que llegaron, no sé, 5.000, 10.000 kilómetros o después de varios cambios de lubricante, porque le dijeron, no, es que este es sintético, este es mineral, este no sé qué, este no sé qué más, esto es Shell, ¿sí? Y vieron que el momento del cambio del lubricante, vieron sedimentos, vieron contaminaciones y esto es producto, como lo dijo la señora Nilda, ¿sí? Es producto de esos periodos de cambios tan extendidos, ¿sí? Porque el lubricante no soporta ni siquiera los 5.000 kilómetros por su bajo contenido de aditivos para poder contrarrestar estas corrosiones, ¿sí? Entonces, esa es la característica, por eso nosotros no traemos fórmula Shell, no por consiguiente estoy diciendo que es un mal lubricante, no, es un lubricante que no está hecho para el mercado venezolano, está hecho para otro tipo de mercado, tiene su buen resultado en ese mercado, tiene su característica de trabajo en ese mercado, ¿sí? Pero no está hecho para el mercado venezolano, por eso nosotros no lo traemos, ¿sí? Si quieres vamos a continuar. Ya vimos viscosidad, ahora vamos a ver índice de viscosidad. No me quedo con la parte de la pregunta de autolimpiantes, la vamos a responder al momento que estemos hablando de los niveles de servicio. Ahora ya vimos índice de viscosidad, ahora vamos a ver índice de viscosidad. ¿Qué es el índice de viscosidad? Para poderlo entender en pocas palabras, es ese ayudante de la viscosidad, es ese Robin para Batman, ¿sí? Ese ayudante de ese superhéroe que lo ayuda a contrarrestar contra su gran enemigo, ¿sí? ¿Cuál es, quién es el gran enemigo de la viscosidad? La temperatura. El índice de viscosidad es aquel ayudo que característica del lubricante que le permite poder contrarrestar el ataque de la temperatura, ¿sí? Son aditivos adicionales que se le agrega al lubricante, sí, señores. ¿Sí? No solo el básico tiene esa característica, sino tiene que tener unos aditivos adicionales. Y dependiendo de la formulación, por eso dependiendo del rowing que tenga ese Batman, ¿sí? O tenga ese lubricante, tiene un mejor resultado. Cada lubricante, cada marca tiene diferentes índices de viscosidades. Mientras mayor sea el índice de viscosidad, mejor es la resistencia al lubricante. Vamos a poder entender, si vemos la teoría, si no vamos solo a la teoría, índice de viscosidad es la capacidad que tiene aquel lubricante mantener la viscosidad con los cambios de temperatura. Vamos a explicarlo de una mejor manera, porque es algo complejo solamente decirlo así. Vemos el lubricante A y el lubricante B. Si los vemos, ambos están a 40 grados centígrados. El lubricante A fluye 1, 2, 3 gotas. El lubricante B fluye 1, 2, 3 gotas. Quiere decir que los dos fluyen exactamente igual a la misma temperatura. Quiere decir que tienen la misma viscosidad,
¿sí? Pongámosle que se llama SAE 40, por decir un nombre. O un SAE 50, como todo el mundo lo conoce. SAE 50, por decirlo así. Pasamos de 40 grados centígrados, ¿sí? A 100 grados centígrados. ¿Qué ocurrió? Subimos temperatura. Si subimos temperatura, la viscosidad va a caer. Y pasamos, el lubricante A pasa de 1, 2, 3 gotas y el lubricante B pasa a 1, 2, 3, 4 gotas. ¿Quién cambió? ¿Quién cambió más entre el A y el B? El B. Por consiguiente, el A tiene un mejor índice de viscosidad. ¿Por qué? Porque el A, como cambió la temperatura, ¿sí? Su viscosidad no cambió, siguió fluyendo exactamente igual, ¿sí? Por eso les digo, el índice de viscosidad, mientras mayor sea ese índice de viscosidad, menor es ese cambio. Y aquí le doy la respuesta a las primeras personas. Le explico, el lubricante, si lo ven, este es el 15W40. Tiene la viscosidad 15W en baja temperatura y en alta temperatura cumple las características de un 40. Ahora, señores, le presento un 10W40. Si ven, ¿qué es la diferencia? Que en baja temperatura se comporta como un 10W, pero en alta temperatura se comporta exactamente como un 40. A 100 grados centígrados, los dos tienen exactamente la misma viscosidad. Por eso los dos se llaman 40, por eso tienen ese número 40 al lado, ¿sí? Pero ¿qué ocurre, señores? Y ahora es algo que yo quiero que ustedes me entiendan y que ustedes le transmitan a las demás personas, ¿sí? Un motor, ¿a qué temperatura trabaja? Y ya estoy escuchando más de uno diciendo a 80 grados centígrados. No, señores, esa es la temperatura normalmente del refrigerante, ¿sí? Y es el momento, la temperatura en cual el refrigerante entra al motor. Realmente, en donde está el pistón, anillos, ¿sí? Donde están las válvulas, las temperaturas son mucho mayores. Por lo menos un motor a gasolina, el proceso de combustión normalmente es generado, el motor a gasolina, estamos hablando alrededor de 300 a 600 grados centígrados. Motor a gasolina. El motor diésel está entre 600 a 700 grados centígrados. Quiere decir que no son esos dichosos 100 grados centígrados, es mucho mayor temperatura. Por eso nosotros tenemos que prolongar estas rectas. Ahora acabo de prolongar la recta negra, que es la recta del 15W40, y prolongo la recta del 10W40. Esta es la temperatura justo a 100 grados centígrados, ¿sí? Y imaginemos que al final de nuestras pantallas son los 300, 400 grados centígrados de un motor a gasolina, ¿sí? Si vemos a esa temperatura de trabajo, ¿quién está abajo? ¿La recta negra o la azul? La recta negra. Por consiguiente, pierde más fácil la viscosidad el 15W40 con respecto al 10W40. Si los comparo, un 10W40 tiene un mejor índice de viscosidad que un 1540. Por eso es que normalmente nosotros decimos, tiene un mejor sello en alta temperatura o genera una mayor protección en alta temperatura que un 15W40. ¿Sí? Y en bajas temperaturas, como es más fluido, sus periodos de arranque en frío son mucho más rápidos. Un 15W40 tarda alrededor de 40 segundos en salir del cárter y lubricar todo lo que son las flautas o lo que le dicen el árbol de levas. ¿Sí? Un 10W40 tarda solo 25 segundos. Quiere decir que tarda de salir del cárter a las flautas o el árbol de leva solamente 25 segundos. Va a decir, pero José, son 20 segundos. Sí, señores, pero son 20 segundos hoy por 365 días del año. Estamos hablando de 3 horas a 4 horas del año, cual tu motor no está trabajando sin nada de lubricante. ¿Sí? Y eso es con un solo encendido al día. Multiplíquelo por 4. Estamos hablando de alrededor de 16 horas. Estamos hablando que son 2 jornadas de trabajo. Trabajo de 8 horas quiere decir que son 2 días de trabajo tuyo, que tu lubricante trabaja sin nada de lubricante. Perdón, tu motor trabaja sin nada de lubricante. ¿Sí? Adicionalmente, esa facilidad de fluidez nos ayuda a ahorrar más combustible, porque como fluye más fácil, la bomba trabaja mucho más tranquila. Por consiguiente, la energía producto de la combustión se utiliza para poder trasladar el vehículo y no para bombear el lubricante. ¿Sí? Normalmente, un 1040 versus un 1540, el 1040 ahorra alrededor del 5%
de una tanqueada de combustible quiere decir de que por cada tanqueada vas a recorrer 5% más de kilómetros con la misma cantidad de combustible. En Venezuela ahorita sí pesa. Si hablamos, hace 10 años atrás, todos estos cursos, nunca nadie de Shell lo dijo. ¿Por qué? Porque no era representativo, porque nosotros tanqueábamos el carro con lo que nos sobraba de comprar un cachito de un jugo, ¿sí? Ahorita sí nos pesa, realmente hasta dentro de la dinámica del presupuesto mensual de todos los hogares venezolanos, ¿sí? Comenzó a entrar el proceso de echar gasolina y comenzamos a ahorrar, buscar la manera de ahorrar gasolina. Y por eso los fabricantes, los principales fabricantes a nivel global, lo que buscan es esto, ahorrar combustible. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando lubricantes mucho más fluidos. Por eso en la actualidad vemos que los motores a nivel mundial exigen lubricantes más fácil de bombeabilidad, como los 1040, 540, 530, 020 o 016, ¿sí? Porque lo que buscan es ahorrar combustible. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué ocurre? Si yo sigo jugando con la viscosidad, ahora trabajo con un 5W40. Si vemos, la línea dorada de la 5W40 es mucho más acostada y en alta temperatura tiende a tener una mejor viscosidad. Quiere decir, señores, y le doy el tip, mientras menor sea la viscosidad de baja temperatura, más estable es el lubricante en alta. Por consiguiente, te va a generar un mejor sello, va a tener una mayor protección antidesgaste y va a fluir más rápido en los arranques en frío. Por lo tanto, los periodos de vida útil de tus equipos son mucho más grandes, ¿sí? Entonces, si tú quieres proteger mejor tu motor, no lo aumentes viscosidad, ¿sí? No pases de un 1540 a un 2050, más bien bájalo de viscosidad y pásalo a un 1040 o un 540, ¿sí? Por lo menos yo lo he vivido, ¿sí? Personalmente hemos hecho pruebas y hay clientes que me han permitido hacer pruebas con su vehículo y lo he hecho con los míos propios. Cuando hemos comenzado a tener presencia de consumo con una viscosidad como 1540, por decir un ejemplo, estoy hablando del ejemplo de viscosidad, lo que hacemos es bajarle la viscosidad de 1040 o de 540 y esos consumos han reducido y en algunos casos hasta se han eliminado. Y no estoy poniendo en riesgo nunca el motor porque sigo trabajando con el SAE 40 que me exige el fabricante y no estoy saliendo de los parámetros que exige el fabricante, ¿sí? Por eso es que normalmente le digo a toda la gente buscar siempre mantenernos de lo que exija el fabricante, ¿sí? Entonces ya vimos viscosidad, índice de viscosidad, caballeros, y ahora vamos a ver los niveles de servicio. No sé, Karen, si hay alguna pregunta, disculpa. José, sí, tengo varias. Sí, contigo con las ¿Vale? preguntas. Tengo, creo que esta la vas a responder más adelante, pero igual voy a hacerte 3 preguntas más por si acaso. Okay. Tengo una pregunta de respuestas online donde nos dice que cada cuánto sabemos que es necesario realizar el cambio para evitar contaminación. Tengo una pregunta de Álvaro Cremonesi donde nos dice que él tiene entendido que no se deben mezclar aceites aunque su viscosidad sea la misma, ya que dependiendo de la marca tienen más o menos aditivos de limpieza, o sea, tienen aditivos de limpieza diferentes. Y tengo la pregunta del señor David Meléndez, donde nos dice que si existe alguna diferencia química entre el hollín que produce la combustión a gasolina a la combustión por gasoil. Te dejo esas 3, luego te hago las siguientes. Tranquilo, ya que estoy aquí anotando. Ok. Para responderle a las personas que estableció cuándo es lo más recomendado hacer cada cambio. Depende del básico, ¿sí? El básico es el que realmente me da la protección antioxidante al lubricante, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si el básico es un básico mineral, un básico proveniente, los básicos minerales son aquellos que vienen producto de la refinación del petróleo. Señores, saqué el barril del petróleo, lo llevo a la torre de craqueo o al centro de refinación, ahí divido el petróleo, sale gas natural, sale queroseno, sale gasolina, salen los productos químicos y sale el lubricante. Señores, ese básico es un básico mineral, son básicos en los cuales sus moléculas son bien complejas, en las cuales son bien desordenadas,
de diferentes tamaños, diferentes funciones, diferentes aplicaciones, ¿sí? Pero todo está ahí pegado, pues junto, no lo podemos separar así fácilmente. Por consiguiente, si nosotros utilizamos básicos minerales, tienden a ser sus moléculas muy sensibles al ataque del oxígeno, ¿sí? Y por eso es que se llama oxidación. La oxidación es un proceso químico, ¿sí? O es un ataque químico del oxígeno a las moléculas del lubricante, ¿sí? Mientras más inestables son, como un básico mineral, son más sensibles al ataque del oxígeno y tienden a degradarse más rápido. Por eso los lubricantes minerales no pasan de 5.000 kilómetros en Venezuela, ¿sí? Un básico full sintético, vamos a hablar full sintético, ¿sí? Es agarrar la misma molécula esta de mineral, pero a otra la vuelvo a refinar, ¿sí? Entra un proceso que se llama hidrocraqueo, ¿sí? Es un proceso en el cual hidrogenamos completamente la molécula. Lo que hacemos es como destruir la molécula y volvemos otra vez a construir en ese proceso físico-químico o ese proceso de refinación de los básicos minerales. Lo que hacemos al final es tener una molécula mucho más estable y mucho más ordenada. Por consiguiente, por ser más estable y más ordenada, tiende a ser más resistente al ataque del oxígeno. Por consiguiente, los periodos de cambio de un básico sintético son mucho más prolongados, ¿sí? Por eso en Venezuela, los básicos lubricantes sintéticos a gasolina, ¿sí? Llegan hasta tener un periodo de cambio de 10.000 kilómetros. ¿Sí? Pero me va a decir, ajá, el semisintético, ¿cómo se hace? Semisintético es una mezcla. Agarramos una parte de mineral, agarramos una parte de básico sintético y lo mezclamos. Por eso no existe incompatibilidades de utilizar un básico, de pasar de mineral, de un lubricante mineral, a pasarlo a un sintético. ¿Por qué? Porque no existe incompatibilidades entre ellos ni sus aditivos. Porque si no, no existiría el semisintético. Lo que es el semisintético es una mezcla, es un blend, ¿sí? Es la mezcla de un básico mineral con un básico sintético, ¿sí? En una proporción establecida por Shell, ¿sí? Para nosotros debe tener una mayor cantidad de básicos sintéticos que mineral para poder ser llamado semisintético. Si no, para nosotros sería hablar como un mineral mejorado. Por eso es que nuestros semisintéticos tienen un mejor resultado, mejor performance que cualquier semisintético dentro de Venezuela, ¿sí? Entonces nuestros básicos semisintéticos, ¿sí? Como tal, lo que buscan es una mezcla de básico mineral con un básico sintético. Pero ¿qué ocurre? Esta proporción de mineral me hace o me diluye las buenas características que tienen las moléculas del sintético. Por eso el semisintético no dura lo mismo que un full sintético, sino dura mucho menos, alrededor de 7.000 kilómetros. No dura lo mismo que un mineral, pero tampoco me dura lo mismo que un sintético. Es como que la mitad del proceso, ¿sí? Por eso es que esos son normalmente los periodos de cambio, de acuerdo al tipo del básico que tenga el lubricante. En el caso del, del- la mezcla de los aceites, ¿sí? Eso no es recomendable con lo que sea, ¿sí? ¿Pero por qué? No es porque este tiene más aditivo de limpieza, este menos aditivo de limpieza, no, sino porque puede existir hasta incompatibilidades de los aditivos. Muchas veces, muchas marcas generan estas reacciones con los aditivos para evitar el cambio de la gente, ¿sí? Por decir un ejemplo, no, yo trabajaba con la marca A, pero ahora trabajé con la marca B y con la marca B me fue muy mal, ¿sí? ¿Pero por qué no? Por X, Y, Z, W pasó. Muchas veces la marca A genera que su formulación en los aditivos sean completamente incompatibles con la marca B. Y si tú los mezclas, ¿sí? Pueden generar esas incompatibilidades. Yo he ido al tal punto las incompatibilidades que tengo un frasco, por decir, de la marca A de aceite y hemos agregado un chorrito de nuestro lubricante y se dividen de una vez los aditivos. Caen de una vez completamente, se precipitan a lo que es el fondo del vaso, ¿sí? Entonces, las mezclas con los lubricantes, no sé, no es lo más recomendable. Lo haces, sí, y solo si es por algo de emergencia y es para un llegado, ¿sí? Estoy en carretera, tengo un consumo importante de lubricante, necesito llegar, no sé, estoy en la Laracoro
necesito llegar urgentemente a Barquisimeto, por decir una localidad, no consigo más nada, ¿qué conseguí? Mire, la marca B, tengo en mi motor una marca A, agreguemos y lleguemos a Barquisimeto. Al momento de llegar a la ciudad, hay que cambiar de una vez el lubricante para no generar más daño de lo que ya podemos causar, ¿sí? Pero muchas veces la gente, nada, es que tengo dos potecitos de marca A, vamos a echarle dos potecitos de marca B y genero una marca C. Y va a ser mucho mejor. No, eso nunca, nunca es recomendable, ¿sí? Siempre es importante mantener el mismo tipo de lubricante en el periodo de cambio, ¿sí? En el caso del hollín, el hollín del de gasolina, ¿qué diferencia hay con el hollín del diésel? Existen microscópicamente, químicamente hablando, algunas pequeñas diferencias, principalmente la presencia de azufre, porque el diésel el diésel tiene una mayor presencia de azufre que la gasolina dentro de lo que es su formulación. Por consiguiente, el hollín del diésel es un poquito más corrosivo que el de gasolina. Pero en fórmulas generales, ¿sí? Es la misma comportamiento, es el mismas condiciones, son los mismos daños, ¿sí? La única diferencia es que en un motor a diésel, el diésel me genera mucho más hollín que lo que me genera la gasolina, pero es por la forma de trabajo de ambos motores, ¿sí? Por eso es que el lubricante para diésel es completamente distinta a sus características con el de gasolina, porque tienen que proteger con un contaminante completamente distinto. Y ojo, y no con esto estoy diciendo que el diésel es mejor que gasolina, no. Si los lubricantes diésel están diseñados para trabajar con diésel, ¿sí? Para el tipo de trabajo en diésel, para las presiones existentes en diésel, temperaturas en el diésel. El de gasolina son otras condiciones completamente distintas, ¿sí? Y ojo, son contaminaciones totalmente distintas y ojo, son características de trabajo completamente distintas, ¿sí? Por eso yo siempre pongo entredicho la dualidad de los lubricantes, ¿sí? Y ahorita más adelante lo vamos a ver, por eso es que establezco entredicho siempre esta dualidad, porque para mí no es que no exista, sino que realmente a largo plazo no es lo más recomendable. ¿Sí? Entonces, con esto abro lo que es los niveles de servicio y comenzamos a ver esto. El enfoque de las marcas de carros a nivel global. Esto está sacado de la página de Lubrisol. Los que no sepan quién es Lubrisol, Lubrisol es un organismo internacional en el cual establece las características de todos los lubricantes. Así de sencillo. Lubrisol es un ente en el cual engloba todos los lubricantes. PDB, Móvil, Castrol, bla, 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 están dentro de Lubrisol. Así de sencillo. ¿Sí? Y en los estudios de Lubrisol establecen las tendencias. ¿Sí? Estoy hablando de tendencias del año 96 versus las tendencias de motores del año 2015. Si vemos en el 96, lo más común en el mundo eran motores 2.3 litros, ¿sí? De 4 velocidades, un peso de 1250 kilos. Las viscosidades que normalmente pedían para esos motores eran 10W40, 15W40, 5W40, ¿sí? Y la capacidad de eficiencia de combustible era 9.3 litros por cada 100 kilómetros, ¿sí? Ahora estamos viendo en el 2015, estamos viendo el resultado, que ahora los motores son mucho más pequeños. Si ven, genera mucho más HP, mucho más potencia con menos RPM que los motores antiguos, ¿sí? Quiere decir que son más pequeños, tienen más velocidades, por consiguiente, las transmisiones son mucho más exigidas, pesan mucho más y si ven la viscosidad es mucho menor. ¿Por qué? Porque ellos tienen que buscar la manera de ahorrar combustible. Por eso le han visto de que las viscosidades han ido bajando constantemente. De por sí, para los carros 2021 y algunos carros 2021 que están llegando para Venezuela, ya no están exigiendo viscosidades como 1540, ni viscosidades como 530, ni 520. Están exigiendo viscosidades como 0W16. Son viscosidades mucho más exactas porque los motores cada vez son más pequeños, pero generan mucho más potencia. Por consiguiente, deben ser motores mucho más eficientes, pero son mucho más abrasivos con el lubricante. Por eso los lubricantes tienen mucho más protección, ¿sí? Algo muy parecido a lo que les estoy diciendo. En el 2016
El grosso modo de las marcas internacionales exigían viscosidades 530 o 030 o 1030, ¿sí? Tanto en gasolina como en diésel, pero en el 2020 ya estamos estableciendo viscosidades 020, 016, ¿sí? Viscosidades mucho más fluidas. ¿Por qué, señores? Porque lo que buscan realmente los fabricantes es generar motores mucho más exactos, más que pequeños, más eficientes y más ahorradores de combustible. Y por eso vienen los niveles de servicio. ¿Sí? Los niveles de servicio, señores, es algo adicional que me tiene que entregar el lubricante. Normalmente va relacionado principalmente con niveles de protección, ¿sí? Ya tenemos viscosidad, tenemos índice de viscosidad, pero como que quedaron así los fabricantes de motores como que necesito que el lubricante me dé algo, algo más, ¿sí? Y realmente eso se llama niveles de servicio. Son protecciones adicionales de abrasivos, protecciones adicionales de condiciones de trabajo, protecciones adicionales que tiene que establecer el lubricante. Nosotros, como estamos en América, nosotros nos guiamos por una normativa que es la normativa API. Ojo, esto no es una normativa API que establece Norbert, no. Una norma API es un organismo internacional, ¿sí? Que en Estados Unidos fue fundado alrededor de los años 50, ¿sí? Y lo que busca es englobar completamente las características de protección que deben tener los lubricantes para poder garantizar la vida útil de los fabricantes. ¿Qué ocurre? Por decir, Ford estableció, mira, yo necesito para mi lubricante, por decir, para mi motor, para que mi motor dure 200.000 kilómetros, un lubricante que me cumpla con estas características. ¿Sí? Que tenga esta protección contra la oxidación, que tenga esta protección con las temperaturas, contra el hollín, estas características, para poder garantizar los 200.000 kilómetros de mi equipo. Estoy hablando de un número por decir un número, ojo, ¿sí? Entonces eso se lo pasaron los fabricantes de lubricantes y dijeron, bueno, para Ford necesita esto, Chevrolet necesita esto, Chrysler esto, Toyota, todos entraron y comenzaron a entrar dentro de esas características, ¿sí? Para poder dar la vida útil, ¿sí? Tú generas, cada fabricante genera su formulación de lubricante y de acuerdo a los resultados según API se clasifican de acuerdo a los niveles establecidos de servicio. Los niveles API se dividen normalmente en dos tipos, los niveles de servicios para gasolina y los de diésel. Los de gasolina se caracterizan por la letra S y significa spark o chispa en inglés, ¿sí? Los C es para diésel. Todo lubricante que tenga C es un lubricante para diésel, no es para gasolina, ¿sí? Por eso esos que dicen que son duales, ya que mi lubricante es dual. Y tú ves, ¿por qué dice? No, porque mira el nivel de servicio. Dice nivel de servicio SLCF, por decir algo así. Sí, puede trabajar tanto para gasolina como para diésel, sí, ciertamente. Pero ahorita vamos a ver y les aclaro completamente ese punto. Sí. Si ven, todo nivel de servicio tiene una segunda letra. Esa segunda letra va bien relacionado por más o menos para el año de fabricación. Eso es lo que quiso establecer API. ¿Sí? Por decir un ejemplo, yo tengo un vehículo, un Ford Mustang año 86. ¿Sí? Si yo voy al mi manual de mi Ford Mustang, él establece ciertamente un nivel de servicio SF. ¿Sí? De por sí dice en su manual grande utilizar lubricante, SAE tal, nivel de servicio SF. Ahí es donde está la protección. Por eso es que normalmente vemos viscosidad bajo un nivel de servicio en todos los manuales. Si yo me voy a otro vehículo, ¿sí? Establece, por favor, utilizar lubricante 5W20, nivel de servicio SM. ¿Sí? Siempre está la viscosidad con el nivel de servicio, porque ambos son los que me garantiza el buen funcionamiento del motor y la vida útil del mismo. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Sí? Los fabricantes de lubricante comenzaron a ir mejorando constantemente y a medida iban generando nuevas formulaciones y estaban estableciendo nuevos performance entre los lubricantes, ¿sí? Pocas palabras que quiero decir con esto. A medida que fue pasando los tiempos, fue más exigente los niveles de servicio, ¿sí? Pero para yo poder estar en un nivel de servicio mucho más alto, tengo que cumplir con todos los niveles de servicio anteriores. ¿Sí? Es como el típico cuando nosotros estamos en sexto grado. Yo para poder llegar a sexto grado tengo que haber pasado por quinto grado, por cuarto grado, por tercer grado, segundo grado, primer grado. ¿Qué quiero decir con esto? Yo generé mi nueva fórmula, ¿sí? Y API comienza a generar
todas las pruebas de SA. Sí, pasó SA. Todas las pruebas SB, SC, SD, sucesivamente, hasta llegar a qué prueba no cumplió. Por decir, llegamos a SL, SL no la cumplió. Bueno, este producto es un SI, porque cumple con todas las características SI más todas las anteriores. ¿Sí? Como lo típico. No pasé quinto grado, sigo. En pocas palabras, lo que llegué a cumplir fue cuarto, hasta cuarto grado. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? La segunda letra normalmente va relacionada con el... Si tú tienes un producto con un alto nivel de performance, normalmente la segunda letra es muy alta. ¿Sí? Un SN, un SP. SP es la actual nivel de servicio. Ese nivel de servicio salió en agosto del 2018. ¿Sí? Salió por API. Los comenzaron las fabricantes a tenerlo en el mercado en marzo del 2020. Recordemos cómo fue 2020, señores. Fue bastante truncado, por lo tanto los niveles de inventario a nivel global fueron bastante lentos y hasta ahorita para este año que comenzamos a ver producto SP. Ya están viendo por lo menos el 1040 ya a nivel de servicio SP acá en Venezuela. ¿Sí? Quiere decir que nosotros tenemos un performance mucho mayor que muchos que ya son solamente SN. Y ahí garantizamos una mayor protección. Mientras mayor sea el nivel de servicio, mejor va a ser la calidad del producto, mayor protección va a tener, ¿sí? Y más vida útil va a tener. ¿Por qué? Y se los explico aquí. Les presento, esto es una gráfica de tela de araña en los cuales se grafican normalmente los niveles de servicio, ¿sí? Esto es un nivel de servicio S, quiere decir un nivel de servicio solo para gasolina. API establece, o los fabricantes de los motores establecieron que un lubricante para gasolina tiene que estar enfocado en proteger contra el espesamiento por hollín del lubricante, proteger contra el desgaste, proteger contra el lodo. Recuérdense, el lodo son lubricantes oxidados, ¿sí? Depósitos de carbón en el pistón, producto de la combustión del combustible, espesamiento por oxidación del lubricante, reducción de consumo de combustible y compatibilidad con el catalizador. Catalizador es un filtro de partículas que tienen todos los vehículos después del año 2010. ¿Sí? Si ven, para poder ser por decir, si vemos este amarillo, este es un nivel de servicio SJ. Para hacer SJ tenemos que cumplir con los niveles, este es nivel para cada una de las características. Si ven, recubre por completamente el amarillo. Por eso decimos de que para poder ser SL tengo que haber cumplido con todo lo SJ primero y después cumplir con los niveles de SL. Si vemos, el naranja es el SM. Si ven, recubre todo lo que es el negro. Y por último es el SN. ¿Sí? El SP es muchísimo mayor. El nivel de oxidación es mayor, mayor protección contra lodos, mismo nivel antidesgaste. Ya comenzamos a ver el espesamiento por hollín, la compatibilidad con catalizador también lo tenemos que ver en SP y la reducción de consumo de combustible lo vemos también por SP. Pero recubre a todos al mismo tiempo. Por eso es que mientras mayor sea el nivel de servicio del lubricante, mayor protección va a tener el mismo. ¿Sí? Este es el nivel de servicio SN. ¿Sí ves? Es lo mismo que tenemos acá. Y ahora les presento un nivel de servicio CI4. ¿Sí ves? La C es de diésel, la S es gasolina. Si ven, la exigencia de diésel es completamente distinta a la exigencia de gasolina. Hay cosas que sí comparten, hay cosas que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un motor a diésel no les importa el espesamiento del lodo por oxidación del lubricante. Son otras cosas que ellos miden. Tampoco les empieza la reducción de consumo de combustible, ni tampoco la capacidad que tenga con el filtro catalizador, porque no tienen catalizador, son filtros de partículas. Entonces, como ven, los lubricantes para diésel son completamente distintos a los de gasolina. Por eso le digo que la dualidad siempre está entredicha, ¿sí? Porque siempre todos los lubricantes, el primer nivel de servicio es el diseño del lubricante. Quiere decir, si yo veo un Helix, dice SLCF, ¿sí? Quiere decir que está diseñado para gasolina
pero cumple con ese nivel de servicio de diésel, ¿sí? Pero no cumple el 100%. Sigo diciendo, cumple una parte, no el 100%, ¿sí? Lo mismo pasa con decir una diésel, tú lo ves CF-4/SF, ¿sí? Entonces, ojo, hay que estar bien claro cuál es el nivel de servicio. Mientras más cerca a la P o a la Z, como le digo yo a todos los clientes, mientras más cerca esté hacia la Z, mejor va a ser el nivel de servicio, ¿sí? Y ahí sí es dejar claro, si tú tienes un vehículo año 2002, ¿sí? Tú tienes que utilizar para un vehículo año 2002 un nivel de servicio SL, pero no consigo SL en el mercado, sino SP, ¿lo puedo usar? Claro, tú puedes utilizar todo lo que esté hacia arriba, nunca puedes utilizar lo que está hacia abajo. Y eso es lo normalmente lo que pasa cuando nosotros utilizamos algunas marcas más económicas. Si vemos, necesitamos un SL y esa marca es SF, ¿sí? Y la gente, no, eso es lo mismo, puedes usarlo porque la S es espada, eso es chispa, llévatelo. Pero si ves, mira todo lo que estás dejando de proteger tu motor, ¿sí? Entonces, por eso tienes que buscar siempre hacia arriba y nunca hacia abajo. No sé, Karen, si hay alguna pregunta. Sí, Ok. todavía quedan bastantes preguntas. El señor Juan Farías tiene otra pregunta donde nos dice que ¿por qué algunos mecánicos recomiendan a sus clientes un nivel de API mayor al que recomienda el fabricante? Por ejemplo, de 15W40 lo suben a 2050 después de que el vehículo pasa de 100.000 kilómetros. Ujú. El señor, la señora, perdón, Melvin Loyo, si un vehículo usa originalmente 1540 y completa los 200.000 kilómetros, ¿es necesario subirle la viscosidad? Ujú. Ok. Y el señor Luis Rojas, de Inversiones LR, nos pregunta que si el elevador de octanaje es recomendable y cómo influye el mismo en el lubricante, o si influye de alguna manera en el lubricante. Ujú. ¿Listo? Te hago esa y luego Perfecto. hago las demás. Dale, sí, ahorita abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Sí, en el caso del cliente que estaba preguntando lo que dice el mecánico. Mira, vamos a establecer algo completamente distinto. Los niveles de servicio es una cosa, la viscosidad es otra. ¿Sí? Los niveles de servicio API normalmente lo que establecen son estos niveles de protección. Ahí sí les digo de una, el mecánico que le diga utilice un mejor API, ese mecánico sabe. ¿Sí? Y el nivel de servicio API es esto, son los niveles de protección. Bueno, le digo, una cosa es los niveles de servicio y una cosa es la viscosidad. Como decir, una cosa son los brazos y otra cosa es la cabeza, ¿sí? Es una cosa completamente distinta. La viscosidad es algo completamente distinto. La viscosidad, recuérdense, es esto, ¿sí? Es lo que establece tu fabricante, ¿sí? Si tu fabricante es el que dice qué distancia hay en lo que es el pistón y la camisa, ¿sí? Es el que dice cómo tiene, qué viscosidad debe estar ahí, ¿sí? Y es lo que yo más o menos estaba explicando acá. Si vemos anteriormente, ¿sí? Los fabricantes establecían viscosidades más elevadas. En el 2010 eran SAE 30, la gran mayoría, ¿sí? En el 2020 estamos hablando de SAE 20. Y después del 2020 ya como estamos hablando de SAE 16. ¿Sí? Lo que quiero decir es que la tendencia mundial es que las viscosidades sean más bajas, ¿sí? Nunca, nunca, si ven, nunca estoy hablando de un 20-50. Señores, los lubricantes 2050, no estoy diciendo que sea un mal lubricante, pero es un lubricante para motores más viejos, por decirlo así, de vieja data, ¿sí? Es como que pensar de que quieres agarrar y poder ver Netflix con el televisor ese que tú cambias era tac, 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 ¿sí? O el televisor que tenía tu abuelo en su casa, ese blanco y negro. Y comenzar a decir, ah, pero ¿por qué no veo Netflix con el televisor blanco y negro de mi casa? Porque no están diseñados eso, es una tecnología completamente distinta, ¿sí? Está hecho para otro tipo de características. Por si hay marcas que establecen dentro de su manual así grande, gigantesco, ¿sí? No utilizar lubricante 2050. Si utiliza lubricante 2050 puede generar daños o taponamiento dentro del motor.
Así, exactamente igual. Consejo que le doy, revisen cualquier manual Chevrolet para que vean, si no me creen. ¿Sí? ¿Dónde se consiguen los manuales? Que me acordé de la pregunta de la persona. ¿Sí? Los manuales nosotros no los tenemos, yo no manejo manuales. ¿Sí? Los manuales los manejan los mismos fabricantes. Yo lo que hago es investigar en los manuales. Lo que voy es buscar en cada uno de los manuales. Hay muchísimas páginas que tienen todos los manuales de fabricantes. ¿Sí? De por sí los hemos consultado todos y hemos hecho pruebas base en esos manuales para poder nosotros establecer nuestros lubricantes acá en Venezuela. ¿Sí? Hay muchísimos manuales en redes, también hemos tenido muchos contactos con muchos fabricantes acá en Venezuela o que eran anteriormente ensambladores acá en Venezuela y nos han facilitado todos ellos manuales, pero realmente los manuales los tienen solo fabricantes. Es ese Ford, es Toyota, Chevrolet, ¿sí? Peugeot, nosotros no los manejamos. Nosotros lo que hacemos es ver qué necesita Peugeot, esto, esto, esto. Ok, vamos a hacer algo para que porque funcione en Peugeot, ¿sí? O qué necesita BMW, esto. ¿Qué necesita Ford? ¿Qué necesita Toyota? ¿Qué necesita Chevrolet? ¿Sí? Nosotros no establecemos los manuales lo tienen solo fabricantes. Nosotros lo que hacemos es adaptarnos a ellos, ¿sí? Porque ellos son los que establecen la exigencia. Por lo menos por eso es que Lubrisol existe. Lubrisol es un ente en los cuales establece cuáles son las tendencias globales para que los fabricantes de lubricantes vayan hacia estas tendencias, ¿sí? Por eso les digo, ahorita la tendencia es trabajar con viscosidades bajas, ¿sí? No viscosidades altas. Ya un 1540 en el mercado global, ¿sí? O en estos vehículos nuevos que ya hay en Venezuela, un 1540 es un lubricante muy viscoso, ¿sí? Ya en Venezuela han comenzado a llegar Toyotas que establecen 0W16. Ya hay en Venezuela desde hace años motores que exigen 0W20, ¿sí? Ya en Venezuela hay desde hace años motores que exigen 520, ¿sí? Quiere decir que esto no lo estamos estableciendo nosotros como fabricantes de lubricantes, no. Nosotros nos adaptamos a las condiciones del mercado y de acuerdo a las características del mercado que tenemos el producto. Por eso es que tenemos productos 520, 0, productos 020, 1030. En Venezuela prontamente vamos a tener otras características de productos acá en Venezuela adaptados a las condiciones del mercado actual. ¿Sí? En el caso del cliente que estaba preguntando que un equipo, si tiene 200.000 kilómetros, es bueno pasarlo de 15 a 40 a un 20 a 50. Repito lo que estoy diciendo. ¿Sí? Lo importante es siempre mantener lo que establece el fabricante. Sí y solo si no tienes un alto nivel de consumo. Si tienes un alto nivel de consumo, señores, hay que ya meterle mano al motor. Si no hay plata, ¿sí? Si no hay fuerza para hacer ese trabajo de overhauling al motor, señores, podemos ahí, es cuando los decimos, aumente la viscosidad, pero no es porque tiene que seguir así de por vida, no. Ya tienes un problema en el motor, ya tu motor está depreciado, tenemos que arreglarlo, ¿sí? Pero tienes que ir ahorrando la platica para hacer eso, ¿sí? Y ahí es cuando lo debes consumir. Si tú no tienes consumo, ¿sí? No hagas ese cambio. Yo he tenido equipos o vehículos en los cuales les he pasado los 200.000 kilómetros y utilizan el mismo lubricante que lo utiliza desde el primer día que le hice el primer cambio, ¿sí? Yo tengo en la actualidad equipos sobre 100.000, 150.000, ¿sí? Y mis equipos están trabajando con el mismo lubricante que establece el fabricante. Yo tengo clientes que han llegado hasta 1.000.000 de kilómetros y utilizan la misma viscosidad que establecía el fabricante, ¿sí? El tema, señores, no es subir la viscosidad por subirla. El tema es mantener las frecuencias de cambio adecuadas y el mantenimiento adecuado de sus motores. Y eso lo hacen haciéndolo trabajando con un buen lubricante como Shell. Los elevadores de octanaje. Mira, esto es algo controvertido. Si lo escuchara mi coach, me pegaría. Sí, ¿qué ocurre? Si en una condición de mundo normal, no es lo más recomendable trabajar con mejoradores de octanaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los mejoradores de octanaje normalmente son abrasivos, concentrados en pastillas o en contenedores, lo que permiten es aumentar el octanaje. ¿Sí? ¿Qué es el octanaje? El octanaje son aditivos retardantes que hay dentro del combustible que permitan que los motores, el pistón comprima mucho más la mezcla y evita una explosión antes de tiempo. Pero es algo que nosotros no podemos
controlar porque no tenemos cómo controlar qué tipo de gasolina podemos comprar. Por consiguiente, es peor no usar el octanaje, el mejorador de octanaje que usarlo. ¿Sí? Porque lo mejorar, ese cascabeleo que nosotros escuchamos en los motores puede generar ruptura de cabeza de pistón, ruptura de bielas, ruptura de concha, es muchísimo peor ese problema, ¿sí? ¿Qué le puede ocasionar al lubricante? Puedes contener algún consumo puntual en el aceite, ¿sí? Pero no con esto quiere decir que tenemos que subir el aceite, no. Con esto quiero decir de que estos consumos puntuales siempre están por debajo del 10% del tamaño del cárter, ¿sí? Lo más recomendable es trabajen una tanqueada con mejorador, una tanqueada sin mejorador, y así sucesivamente para que no sea tan abrasivo para el lubricante. Es la mejor recomendación que les puedo dar. No puedo dar una mejor recomendación más allá. Si realmente el deber ser es trabajar con otro tipo de mejoras de octanaje que estén libres de abrasivos, pero es muy complicado acá en Venezuela, ¿sí? Pero es mucho peor el daño que puede generarle a sus motores no usarlo. Por eso los mejores de octanaje, pues, es un mal necesario, ¿sí? No sé, Karen, si existe alguna otra pregunta por los momentos. Sí, José, continúo. Ok. El señor César Medina nos dice que si un lubricante sin ser, aquí voy a hacer 3 preguntas referente a API. Si un lubricante sin certificación API y su punto de inflamación es mucho más bajo que la temperatura de funcionamiento del motor, pudiéramos estar en presencia de evaporación de aceite. La otra pregunta es, ¿por qué en la página de API ningún aceite de Venezuela aparece certificado? Y la tercera pregunta nos dice que si los lubricantes nacionales, es decir, que son producidos en Venezuela, no cumplen con la norma API. Mira, no soy quien para hablar mal de la competencia, ¿sí? Lo único que sí les puedo decir, API es una organización internacional. El proceso de cómo se hace API, esa certificación. Yo agarro, hago mi formulación, hablo con API, API me dice, papá, mándame tantos litros de lubricante, de ese lubricante que está formulando, para hacer las pruebas, ¿sí? Hago las pruebas, API me dice, papá, eso pasó hasta tal punto, eso es un lubricante SL, por decir un ejemplo. Ok, pásame el certificado. Bueno, papá, eso cuesta alrededor de tantos millones de miles de dólares. No los tengo, no tiene certificado. Como no tiene certificado, no estás dentro de mi lista. Yo te puedo hacer las pruebas, te puedo decir hasta dónde puedo llegar, dónde puedes llegar, por decirlo así, pero no está certificado, ¿sí? Muchas veces ni siquiera se hacen esas pruebas, ¿sí? No establecen una formulación y de acuerdo a esa formulación, de acuerdo a unas pruebas internas, ¿sí? Establecen, cumplo con esto, cumplo con esto, cumplo con esto, pero realmente el único que certifica es API y para poder certificarte cuesta plata, ¿sí? Y si no apareces en esa lista, señores, nunca fuiste certificado por API, capaz que nunca hiciste las pruebas de API, ¿sí? Puede ser internamente las hice, porque esas son pruebas que todo el mundo sabe en el mundo de los lubricantes cuáles son, ¿sí? Pero nunca las hizo API, nunca hubo certificación con API como tal, ¿sí? Y si no hay certificación como un API, no aparece en el listado de API de Internet, que ojo, cualquiera de ustedes pueden entrar y pueden verlo. Y pueden ver que todos nuestros productos que están acá en Venezuela tienen esa certificación API, ¿sí? Y muchos que vienen también, ojo, ¿sí? Entonces, si ustedes no están certificados por API, no están en ese listado, ¿sí? En el caso de la otra pregunta, Karen, Manote, discúlpame, ¿sí? Que me estabas comentando el nivel de consumo, ¿sí? Mira, la única manera de tú saber las características del lubricante ciertamente es por un análisis de aceite usado, ¿sí? Ni siquiera en la misma hoja técnica hay muchas características de los lubricantes. Realmente todo se ve por estos análisis de aceite usado. O sea, pocas palabras, son laboratorios, máquinas especiales, las cuales me miden esas características, ¿sí? Pero sí te digo, ciertamente tienes parte de razón. ¿En qué sentido? Si el lubricante está diluido por combustible, ¿sí? Tiende a bajar mucho su flash point o tiende a bajar ese punto de inflamación o ese punto de ebullición que tú dices del lubricante, y eso es algo que me permite el consumo
fácil del lubricante. Pero ojo, eso no va con el nivel de servicio. ¿Qué quiero decir? Que el nivel de servicio SA no me dice este es el nivel de Flashpoint, no. SA establece un nivel de protección con las características que te comenté ahorita, ¿sí? Eso se va más a lo que es qué tipo de básico tiene o qué característica de formulación tiene, porque hay algunos aditivos que pueden mejorar esos niveles de Flashpoint, pero eso sí ya va a la formulación y son características que es muy difícil conocerla porque no todo el mundo deja abierto su fórmula, ¿sí? Entonces ahí es donde está el secreto, como dicen. Pero ciertamente tienes razón en ese sentido. Si es bajo ese nivel de capacidad de temperatura del lubricante, se tiende a evaporar, como dicen ustedes, pero realmente se tiende a consumir más fácilmente en el proceso de combustión. ¿Sí? Vamos a generar el resumen para poder entonces abrir lo que son las preguntas abiertas y cerradas con todo lo que son ustedes. ¿Sí? Todo lubricante tiene 4 funciones básicas. Es reducir fricción, limpiar, refrigerar y sellar. Eso es básico. Si no, yo no me llamo lubricante, me llamo es aceite. Sí, por eso es que normalmente se ha escuchado, nos han escuchado, yo hablo es lubricante, 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 lubricante. Porque un lubricante tiene que tener esas 4 funciones básicas. Si no, se llama aceite. Reducir la fricción es mantener las dos superficies separadas y facilitar el movimiento. El lubricante debe retirar entre el 5 al 20% el calor producto de la combustión. Mientras más alta es la viscosidad, menos capacidad de refrigeración tiene el lubricante. ¿Qué quiere decir? Que un 1040 refrigera más rápido que un 1540 y un 1540 refrigera mejor que un 2050. Con eso les digo todo. ¿Sí? El lubricante es el encargado de limpiar el motor, no el filtro. ¿Sí? Mientras un motor esté más limpio, mayor es su vida útil, tiene menos particulados, menos problemas internos. Por eso los lubricantes Shell, su foco siempre va a ser limpiar mejor que cualquier producto de la competencia. El lubricante es el único que garantiza el sello del motor, ¿sí? Porque siempre va a quedar una tolerancia entre el que queda del anillo y la camisa como tal. La viscosidad que se debe usar es la recomendable por el fabricante. ¿Sí? Por eso es importante, señores, ir a los manuales. Si no tienen el manual de sus vehículos, por X, Y, Z, W razón, búsquenlo por internet. ¿Sí? Ojo, a mí me ha tocado también buscar manuales por internet para mis equipos. ¿Sí? Búsquenlo por internet. En internet se consigue muy buena información. Un lubricante tiene 3 propiedades: viscosidad, indiviscosidad y nivel de servicio. Cabeza, cuerpo, extremidades. ¿Sí? Todo lubricante lo tiene. La viscosidad es la característica más importante de un lubricante. Es ese superhéroe que protege tu motor y reduce el desgaste. El mayor enemigo de la viscosidad es la temperatura. Recuérdense, kriptonita, Superman. El mayor desgaste del motor es el arranque en frío. Ojo, esto no lo dice Shell, ojo, esto no lo dice otra marca lubricante, esto lo dicen los fabricantes, esto lo dice Detroit Diesel, esto lo dice Caterpillar, esto lo dice todos los fabricantes de las principales marcas de motores, tanto diésel como gasolina, establecen que la mayor desgaste en sus motores es producto de los arranques en frío. Por eso los lubricantes, las empresas lubricantes comenzaron a generar aquellos lubricantes mucho más fluidos para permitir reducir el desgaste en los arranques en frío. El índice de viscosidad es el mejor amigo de la viscosidad y es el que le permite mantener la viscosidad con los cambios de temperatura. Mientras más acostado esté la recta o mientras menor sea la viscosidad, mejor va a ser el índice de viscosidad. Acuérdense, esa recta cuando las prolongábamos, quién estaba más arriba. ¿Sí? Un lubricante con menor viscosidad en frío tiene mejor índice de viscosidad. Un lubricante con menor viscosidad en frío fluye más rápido, reduciendo el desgaste en los arranques en frío. La tendencia de los motores a gasolina es ser más reducidos para poder consumir menos combustible. Por ello, los motores son más pequeños y más exactos, pero más eficientes. Por lo consiguiente, son más exigentes con el lubricante.